todos, bienvenidos nuevamente a Salud Pública, un programa del Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Emiro Quintero Cañizares y la Alcaldía Municipal de Ocaña. Hoy contaremos con la presencia de dos invitadas bastante especiales que nos hablarán un poco sobre la lepra y la tuberculosis. Sean todos ustedes bienvenidos. Otra de las enfermedades que son abordadas desde el Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Emiro Quintero Cañizares y la Alcaldía de Ocaña es la tuberculosis, una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas por el bacilo pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible. Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando un poco acerca de la enfermedad de tuberculosis, una enfermedad que muy pocos desconocen o saben muy poco acerca de ella, y para eso nos acompaña la bacterióloga Vanessa Álvarez. Vanessa, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Vanessa, para iniciar es importante contarle a toda la comunidad en general qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por un microbio llamado bacilo de Koch. Antes era llamada enfermedad de tisis o enfermedad pulmonar. Es una enfermedad que se contagia a través de las personas que están infectadas sin tratamiento a personas sanas. Es una enfermedad que también se transmite a través del cordón umbilical de las mamás que estén con la infección. Es una enfermedad también que afecta directamente al pulmón, pero también afecta otros órganos. Bueno, es importante hablar un poco acerca de ese contagio. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La enfermedad se transmite a través de las goticas de saliva que botamos o expulsamos cuando vamos a toser o a estornudar. El paciente cuando estornuda y tose, en esas goticas de agua va la bacteria y hay infección, hay el contagio. Esto ocurre cuando las personas lo hacen en lugares cerrados como colegios, la cárcel, ancianatos, en la casa, en el trabajo donde estamos. Esa es la manera como nos podemos contagiar, por medio de la tos y por medio del estornudo. Bueno, pues hay muchos que de pronto tienen la duda o no saben cuándo tienen el riesgo de saber que se tiene esta enfermedad. ¿Cuándo hay riesgo de tener tuberculosis? El riesgo de tener el riesgo del contagio es tener esa persona infectada sin el tratamiento, que no tenga ningún tratamiento y presente este tipo de síntomas. Bueno, hablábamos hace un instante, Vanessa, acerca de otras enfermedades que se derivan también pues, de tener esta enfermedad de tuberculosis. Afecta también problemas pulmonares. ¿Qué pasa pues, cuando de pronto no se cuida o no se tiene de pronto el cuidado pertinente y ya empiezan a afectar otros órganos de nuestro cuerpo? Bueno, principalmente ella afecta el pulmón, inflama el pulmón y el paciente empieza a expulsar las flemas con la sangre. ¿Por qué? Porque la bacteria afecta tanto el pulmón que hace unas cavernas. Esas cavernas son unos tipos de huecos. Entonces, cuando ya el paciente ya está a este nivel de la enfermedad, debe principalmente ir al médico porque no es normal y puede llegar a un estado crítico, un estado crónico y puede causarle la muerte. Bueno, ¿cómo hace una persona para saber o para detectar que de pronto tiene esos síntomas o que está empezando a presentar esos síntomas que de pronto empiezan pues, a tener la enfermedad de la tuberculosis? ¿Cuándo ellos saben pues, que los principales síntomas de la enfermedad es la tos con flema por más de 10 o de 15 días. También pueden presentar otro tipo de síntomas, como es fiebre, como sudoración nocturna, pérdida del apetito, hay cansancio, hay decaimiento.
Estos son como los principales síntomas, se asemeja con una gripa, pero debemos hacer un tipo de examen que es por parte bacteriológico para saber el diagnóstico de la tuberculosis. Bueno, ya que hablamos de ese diagnóstico, ya entran ustedes pues en todo este proceso, cuando ya se determina que se tiene la enfermedad. ¿Cómo es ese diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad se basa en analizar la muestra de esputo en el laboratorio. Por medio del microscopio nosotros la miramos y la analizamos y observamos en ella los bacilos. Ahí es donde damos el diagnóstico. También es por parte médica. Cuando el médico ya lo considera necesario, envía una radiografía, solicita la radiografía de tórax y vemos este tipo de huecos y cavernas que ya les comentaba en el pulmón. Este es un apoyo del médico para diagnosticar la enfermedad. También él solicita un cultivo microbiológico que dura aproximadamente un mes en incubación y ahí nos crece la bacteria y es otra manera de diagnosticar la enfermedad. Bueno, ustedes toman una muestra, ya nos explicabas un poco, para conocer ese diagnóstico y para saber qué tratamiento se le va pues a enviar a esta persona. ¿Cómo recoger una buena muestra o cómo saber que ese tratamiento que se le va a enviar pues será efectivo? El análisis bacteriológico recomendamos recoger 3 muestras consecutivas. Si la persona vive cerca a la IPS, al centro de salud, recomendamos tomar las muestras en un recipiente amplio y llevarla inmediatamente. El recipiente debe llevar taparrosca, no debe ser a presión. Recomendamos los recolectores de orina. Nosotros, si el paciente vive lejos, tomamos la muestra el mismo día con un lapso de periodo de media hora entre muestra y muestra, eso dependiendo de dónde venga el paciente. Ya les recomendamos de que sea la muestra de flema, que sea el esputo o desgarre, como ellos nos entiendan qué tipo de muestras que tienen que recoger y recomendarles que no nos vayan a recoger saliva, porque no nos sirve para nada, simplemente es la muestra de moco, la flema que el paciente expulsa. Bueno, ya cuando se diagnostica, cuando ya la persona sabe que de pronto padece la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento y qué recomendaciones se le deben dar a estas personas? El tratamiento es por 6 meses. Nosotros hacemos un control de ese tratamiento cada 2 meses, hacemos una baciloscopia para mirar que el índice bacilar haya disminuido. Eso quiere decir que el tratamiento le está sirviendo al paciente. Nosotros les recomendamos a ellos que cuando vayan a toser y a estornudar, se tapen, que no lo hagan en lugares cerrados, que si en la habitación que traten de airearla un poco, que abran las ventanas, que tengan una buena higiene, que se laven las manos cuando tosen y básicamente que tengan una buena alimentación y que tengan un buen cuidado con el tratamiento, que se lo hagan puntual, porque esto hace que la bacteria se nos vuelva resistente en el momento cuando el paciente llegue a abandonar el tratamiento. Pues vamos precisamente a hablar un poco acerca de eso y de la importancia que tiene ese tratamiento. Hablabas que tiene una duración de 6 meses, pero ¿qué pasa si durante ese tiempo el paciente no es constante, no es cuidadoso, no es juicioso con ese tratamiento y lo interrumpe o lo descuida? El paciente en ese momento se nos vuelve un paciente de tuberculosis resistente. Entonces ya comenzamos otra vez a hacer las baciloscopias de control y si vemos que no ha disminuido el índice bacilar, el médico debe cambiar el tratamiento porque no le está haciendo nada. Entonces debe reforzarlo, él lo cambia, la bacteria ya asimila que es otro tratamiento y se le debe recomendar que lo deba hacer con juicio, que lo debe hacer muy constante, no puede tener esos abandonos. Nosotros en el programa tenemos unas enfermeras que ellas están pendientes de que el paciente se esté tomando el tratamiento semanal. Entonces es estar básicamente pendiente de ellos y estar haciendo los controles para que el tratamiento sea efectivo. Bueno, ya viene un tema también importante y es el acompañamiento o cómo debe actuar la familia pues, de una persona que tenga tuberculosis. ¿Qué cuidados deben tener? El cuidado que deben tener las personas que viven con estos pacientes que ya están diagnosticados es que
no traten de estar como mucho tiempo con ellos en las habitaciones y eso, cuando este paciente tose, estornuda, aunque ya cuando el paciente está en tratamiento, deja de ser contagiosa la enfermedad. Entonces, deben acompañarlo y aconsejarlo de que no abandone ese tratamiento porque puede empeorar la enfermedad. Ya llega en su estado grave, en su estado crónico y no hay nada que hacer. Entonces, que el paciente, que la gente que vive con ellos esté pendiente de que se tome la droga con cuidado. No aislarlos, no aislarlos porque ya cuando él está en tratamiento no hay contagio, entonces no hay necesidad. Uno puede convivir con ellos que no pasa nada, no hay ningún índice de contagio. Bueno, Vanessa, ahora es importante hablar como ejecutora de este proyecto, qué actividades se han venido realizando en el municipio para que la comunidad se entere de esta enfermedad y la prevenga. Nosotros básicamente damos charlas a lo que son escuelas y colegios porque principalmente les enseñamos a los niños, ellos escuchan todo y lo repiten. Enseñarles la prevención de la enfermedad, los signos, los síntomas. Cuando ellos escuchan a alguien que tiene este tipo de síntomas, que le digan a dónde tienen que ir. Vamos a comunidades, grupos de comunidades, damos la charla, damos la prevención, los signos, los síntomas. Mucha gente no conoce sobre la enfermedad. Hemos ido a la cárcel, hemos tomado muestras allá, hacemos controles y lo que buscamos es que toda la comunidad ocañera sepa de qué se trata la enfermedad, cómo la podemos prevenir para que no haya ningún paciente con tuberculosis. Vanessa, ¿en Ocaña se han presentado casos con personas que presenten esta enfermedad? Tenemos casos con este tipo de pacientes porque nosotros buscamos que en la IPS se capten este tipo de pacientes, les hacemos su diagnóstico, hacemos su baciloscopia y estos pacientes ya están en tratamiento. Entonces nosotros ya cuando él se coloca en tratamiento hacemos las baciloscopias de control y a los 6 meses cuando termina nos damos cuenta de que el tratamiento ha hecho efecto y que estos pacientes están sin ninguna infección, sin la tuberculosis. También le hacemos un control a los convivientes. Después de terminado el paciente del tratamiento, hacemos un control de baciloscopia con los convivientes de estas personas infectadas para mirar que no hayan sido contagiados en el momento que el paciente no estaba en tratamiento. Bueno, una vez terminado el tratamiento, Vanessa, terminados esos 6 meses, ya el paciente está totalmente curado. ¿Tiene de pronto algún otro proceso pues, donde ellos tengan un mayor control para poder mitigar de pronto de lleno esa enfermedad? Ellos se pueden volver a contagiar cuando ya han tenido un familiar que ha tenido la tuberculosis y no ha sido tratada. En ese momento el paciente se puede contagiar. De resto no, o que tenga el contacto con otra persona infectada, que no esté en la misma casa, que sea en el trabajo. Entonces ellos fácilmente se pueden contagiar porque ya tienen la predisposición de la enfermedad. Muy bien, Vanessa, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por resolver todas esas inquietudes y llevarle ese buen mensaje a toda la comunidad para prevenir esta enfermedad. No, gracias a ustedes, lo que buscamos es tener una Ocaña libre sin tuberculosis. La lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo de multiplicación lenta. El periodo de incubación de la enfermedad es de unos 5 años. Los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. La enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Aunque no es muy contagiosa, la lepra se transmite por gotículas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y frecuente con los enfermos no tratados. El diagnóstico temprano y el tratamiento multimedicamentoso siguen siendo los elementos fundamentales para lograr la eliminación de la enfermedad como problema de salud pública. La lepra es curable, pero si no se trata, puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. El control de la lepra ha mejorado mucho gracias a las campañas nacionales y locales llevadas a cabo en la mayor parte de los países donde la enfermedad es endémica. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se han visto facilitados por la integración de los servicios primarios contra la lepra en los servicios sanitarios generales.
Muy bien, ahora nos acompaña la fisioterapeuta Zuli Páez Carvajalino, quien nos estará hablando de otras de las enfermedades también muy importantes y que la comunidad debe saber porque muchos desconocen pues cómo se transmite, de qué se trata, y hoy precisamente vamos a resolver cada una de sus inquietudes acerca de la enfermedad de la lepra. Así que, doctora Zuli, bienvenida, qué rico que esté con nosotros. Karen, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, señora, así como usted dijo, vamos a hablar hoy sobre la enfermedad de la lepra, que es bastante desconocida porque hay conceptos muy errados sobre dicha enfermedad. Pues precisamente para aclarar esos conceptos y de pronto esos mitos que tiene la comunidad frente a esta enfermedad, contémosle a los televidentes qué es la lepra. Bueno, la lepra es una enfermedad granulomatosa, infecciosa, crónica, que tiene cura y afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Bueno, cuando hablamos de la enfermedad de la lepra, pues muchos dirán, bueno, ¿eso de qué se trata? ¿Cómo se transmite? Y es importante hablarle a la comunidad de ese contagio. ¿Cómo se transmite esa enfermedad? Sí, señora. La enfermedad de la lepra es causada por un bacilo. Este bacilo se llama Hansen. Debido al nombre, ahora, hoy en día, se dice no enfermedad de lepra, sino enfermedad de Hansen. Una forma de la transmisión es la detección tardía de los pacientes que la padecen, porque ellos son grandes portadores del bacilo de Hansen. Entonces la forma de contagio es simplemente por una tos o un estornudo, pero hay que tener en cuenta es el tiempo en el que se convive con el paciente que no ha sido tratado y que tiene cierta susceptibilidad de transmitir la enfermedad. Es decir, este periodo va de 3 a 5 años, de un paciente que no haya recibido ningún tratamiento a una persona que tenga cierta susceptibilidad de recibir la enfermedad, o sea que no tiene un índice alto de contagio, pero sí se puede contagiar. Bueno, ¿qué precauciones debe tener en cuenta de pronto la gente alrededor? Pues que muchos dirán o no desconocen a una persona que tenga la lepra, porque pues me imagino que físicamente cuando empieza de pronto esta enfermedad, pues nadie se va a dar cuenta que tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta una persona para poderse pues cuidar ante esto? Bueno, es necesario conocer los signos y los síntomas de la lepra para que algún paciente o alguna persona que se vea afectada por estos síntomas acudan a tiempo, porque no hay ninguna prevención sino el diagnóstico temprano de la enfermedad. La primera es la aparición de manchas. Estas manchas pueden ser más claras o más oscuras del color de la piel, pero tienen una particularidad que es una disminución de la sensibilidad, porque como atacan los nervios periféricos, el paciente puede tener en sus manos algo caliente, una plancha caliente, y él no va a sentir, o puede cortarse, puede sufrir algún accidente y él no va a sentir. Entonces, como primera medida es la aparición de estas manchas. En el segundo lugar tenemos la disminución de la sensibilidad y en el tercer lugar una debilidad muscular generalizada. Entonces, cualquier paciente que tenga de pronto alguna de estas características debe acudir rápidamente al médico y él hará ciertos diagnósticos diferenciales, porque no todos los pacientes que tengan manchas se van a discriminar o se van a estigmatizar como un paciente de lepra, sino que el médico está en la capacidad de realizar ciertos laboratorios como las baciloscopias y las biopsias, y ahí sí se determina si es un paciente de Hansen o un paciente de lepra. Bueno, ya cuando ustedes hacen ese diagnóstico, cuando ya tienen, digamos que a ciencia cierta que la persona ya empieza a padecer esta enfermedad, ¿cuál es el tratamiento o cuál es el paso a seguir para que esta persona pues de manera muy oportuna pueda hacerse el tratamiento y curarse? Sí, señora, ahí entra el papel importantísimo de la IPS, que ella tiene que gestionar y diligenciar bien el tratamiento y de una forma oportuna para que el paciente lo reciba y no esté en el ambiente contagiando a sus convivientes, a su esposa, a sus hijos u otras personas que convivan con él. La IPS se encarga de tramitar el tratamiento, él lo va a recibir mensualmente, el tratamiento es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, no necesita hospitalizarse, es un tratamiento ambulatorio, lo da la IPS y dependiendo la clasificación de la enfermedad dura de 6 meses a 1 año. Al terminar el tratamiento, la IPS está en la obligación de hacerle un control periódico al paciente cada 6 meses y a los convivientes estarlos en seguimiento para ver si llega a presentar alguna de estas sintomatologías.
pero hay que tener en cuenta que los síntomas aparecen después de 10 años. El periodo de incubación del bacilo de Hansen dura 10 años, por eso es importante el seguimiento de los convivientes después de 10 años. O sea que deben estar muy atentos porque obviamente uno en un momento desprevenido pues puede empezar a sentir esos síntomas y hay que prestar muchísima atención. ¿Qué pasa, doctora? Nos hablaba de un tiempo determinado pues de ese tratamiento de 6 meses a 1 año. ¿Qué pasa si la persona que empieza ya con esos síntomas y recibe ese tratamiento de pronto por descuido o por alguna otra circunstancia para el tratamiento o no deja de tomarlo? ¿Qué puede pasar? Bueno, ahí se presenta una recidiva de la enfermedad, donde el paciente todavía tiene la enfermedad y genera grandes discapacidades al paciente y es generador de la transmisión del bacilo de Hansen. Ahí se vuelve a hacer el mismo, la baciloscopia, se determina si está presente el bacilo de Hansen en la persona, vuelve a darse el tratamiento, pero ya con una gran diferencia que se ocasiona una discapacidad grande, sobre todo en las manos y en los pies, en las partes distales. Y en globo ocular también ocurre pérdida o amputación de los deditos de las manos o de los pies. Bueno, en ese tratamiento, cuando ya lo inician estas personas, obviamente deben ser muy cuidadosas y deben ser muy constantes en ellos, sí señora, pues para poder hacer efectiva esa cura. ¿Ustedes tienen ese seguimiento, ese acompañamiento o un control para que estas personas puedan cumplirlo como se debe? Sí, señora. Este año el plan de intervenciones colectivas de Ocaña, del municipio de Ocaña, estamos empoderando a casi toda la población. Se ha hecho un informe epidemiológico teniendo en cuenta indicadores como la edad, el sexo, el sitio donde se ubicaron casos positivos. Hay que tener en cuenta que este año no se ha encontrado ningún caso positivo. Se le está haciendo seguimiento a los pacientes desde 2003 a 2014 que se presentó el último caso positivo. Y se está haciendo el diagnóstico epidemiológico para tener una información válida, clara y oportuna que nos permita establecer un plan de contingencia para la eliminación o la erradicación de la enfermedad de Hansen. Por otra parte, estamos realizando actividades con las IPS y EPS públicas y privadas, donde se hace un formato de evaluación o un taller de evaluación para mirar cómo es la ejecución del programa de lepra. Y si hay algún paciente que esté dentro de esa IPS, si se está haciendo el seguimiento de acuerdo a las guías de atención a los pacientes y a los convivientes. Y se está promocionando la enfermedad con los estudiantes, con las instituciones educativas, porque hay muchos conceptos errados. Entonces se dan las bases, lo que es la enfermedad, la sintomatología, el diagnóstico y el medio de transmisión. Bueno, pues ya precisamente nos hablaba de esas actividades que ustedes han venido empoderando pues como ejecutores de este proyecto, llegándole a cada rincón de las comunidades para que ellos conozcan acerca de la enfermedad, pero usted nos hablaba también de muchos conceptos errados. Sé que son muchos los mitos que tienen estas personas frente a la enfermedad y una de ellas es si se cura o no se cura. Muchos dirán, no, es que es tratable nada más, pero la enfermedad sigue. Entonces, ¿qué podemos responder frente a esto? No, la enfermedad tiene cura. Si se detecta en la etapa que esté, tiene cura. Lo que pasa es que en el inicio no deja ninguna discapacidad y la persona puede seguir realizando su vida cotidiana, sus actividades de la vida diaria normalmente. Pero si el paciente no es detectado a tiempo, llega a un grado de discapacidad a utilizar muletas o sillas de ruedas, no van a tener la misma actividad. Bueno, para estas personas es importante pues enviarles una recomendación o un mensaje en cuanto a los cuidados que se deben tener, ya que ustedes también han trabajado con la prevención de esta enfermedad. Sí, señora. Bueno, los pacientes que hayan sufrido de enfermedad de Hansen y que tengan algún grado de discapacidad, la alcaldía junto con el AS Hospital Emiro Quintero Cañizares estamos evaluando el grado de discapacidad y se está observando la ocupación de cada paciente y de acuerdo a la ocupación se le da ciertas medidas de prevención, pueden ser guantes, zapatos adecuados, gafas, gorras, aceites para la lubricación de la piel. Esa actividad representativa ya se realizó con los pacientes que tuvieron esta enfermedad. ¿Esta enfermedad de pronto tiene digamos que una edad establecida para que se pueda presentar o hasta niños incluso pueden presentarla?
Bueno, hasta niños se puede presentar, pero acá en el municipio de Ocaña no se han presentado niños. De acuerdo al perfil epidemiológico que se realizó este año, no hay una edad ni un sexo determinado. Puede dar en hombres, tanto en mujeres. Y las edades están más o menos de 50 años, de 60 y muy pocas entre 26 o 30 años. Bueno, pues doctora, para finalizar, enviemos un mensaje, una recomendación importante para que todos pues conozcan acerca de la enfermedad, aquellos que de pronto tengan algún interrogante, alguna inquietud que quieran resolver frente a esto, pues precisamente para prevenirla, ¿qué deben hacer? Bueno, si ustedes llegan a tener o a presentar algún síntoma, sobre todo las manchas en la piel o la disminución de la sensibilidad, acudan a tiempo al médico, a la IPS. Ellas están en la obligación de atenderlos y no a la discriminación ni a la estigmatización de la enfermedad. La enfermedad tiene cura y el tratamiento es totalmente gratuito. Hoy en día ya no hay estigmatización como en los tiempos de la Biblia. Ya hoy en día se conoce sobre la enfermedad. Acuda a tiempo a su médico. Es la recomendación que se le puede dar. Claro que sí, además están los profesionales de la salud pues a todo el servicio de la comunidad para poder recibir mayor orientación, mayor información y que de esta manera pues juntos podamos prevenir esta enfermedad. Sí señora, así es. Bueno Karen. doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarle a toda la comunidad acerca de esta enfermedad para que muchos tengan claridad y para que conozcan acerca de ella. Muchas gracias a ustedes, Karen, por la invitación. Y recuerde que esto es Salud Pública, un programa del Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Emiro Quintero Cañizares y la Alcaldía Municipal de Ocaña. La próxima semana nos veremos con nuevos invitados.